este día hermoso, hermano. Pueden tomar sus lugares. Estoy un poquito ronca. Es que ya sabrá la lucha que tenemos. Pero quiero agradecerle al Señor por la oportunidad que me ha dado, hermanos, de estar aquí con ustedes, de haberlos conocido, una hermosa familia aquí en Briga. ¿Cuántos años tienen aquí? ¿Y aquí en este lugar? Pues nunca sabía yo que aquí había una iglesia. Y de Logan siempre, ¿verdad? Pasábamos por aquí, pero hermano, gracias por nuestros hermanos Hilera, Nico y María. Tienen ustedes, estos hermanos son muy generosos, muy dispuestos, hermanos. Ellos conocieron durante mi ministerio y María, donde quiera que anda, donde quiera que está, siempre tenemos comunicación con ella, con Nicolás. Y les agradezco mucho que ustedes lo hayan recibido tan fraternalmente, como ellos se sienten plenos aquí en esta congregación. Y es una hermosa congregación, hermanos. La presencia del Señor está aquí con ustedes. Quiero que sepan que muchas veces ya el Señor no se siente en algunos lugares, no reciben la palabra, ya el corazón está como cauterizado. Y yo le digo a ellos que están en un buen lugar y quiero agradecerles delante de ustedes la generosidad de ellos de haberme recomendado con los pastores de ustedes y al hermano por haberme confiado el púlpito. Uno es muy celosa con el púlpito, uno no se lo da a cualquiera, hermanos, tiene uno que saber. El hermano confió en la palabra de nuestros hermanos y estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Le agradezco mucho a ellos toda la generosidad que han tenido conmigo, sus atenciones y todo. Gracias, Nico, y gracias, María. Y Ramón, me da mucho gusto que dice que le digo aquí, entrando aquí, que él fuera cristiano y dice, yo soy cristiano con convicción. Entonces, yo creo, hermanos, que sí, de veras, Ramón ha nacido de nuevo y un miembro más en esta iglesia. Lo veo muy diferente a cuando llegó. Sí, Ramón. Qué bueno que el hermano han hecho un buen trabajo con él y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Gracias, hermano, por… Gloria a Dios. Sí, tiene muchos niños. Y ellos son la iglesia. Porque la iglesia de donde yo pastoreé 26 años, ya son jóvenes. Sus niños de ellos. Nada más a Jenny la conocí y ya están todos jóvenes. Y digo, el tiempo pasa, pesa y duele, hermanos. Aquí donde me ven. Ya voy a cumplir 70 años en marzo del año que entra. Más del siglo. ¿Verdad que sí? A veces digo yo, 70 años. Dios es bueno, hermanos. Y digo, bueno, Señor, si todavía tú quieres usar esta miseria de mi vida, pues aquí estoy. Y el hermano pues me habló y digo, si él confió en mí, no es nadie más que Dios, usándolos a los hermanos Hilera para ser el conducto que recomienda mi vida para él. Entonces es Dios, hermanos. Yo lo que traigo aquí es de mi corazón, pero es dado por Dios. Le he pedido al Señor que esta palabra bendiga su vida, la edifique. Y
y que sea buena tierra, ¿no? Porque es la palabra del Señor. Gracias entonces a los pastores por su confianza, hermano, de prestarme el púlpito, y a los hermanos hileras por ser el medio que Dios usó para poder yo estar aquí. Me he gozado muy grandemente. La presencia de Dios ha estado aquí viva y real. Hemos podido sentirlo. Y gracias a Dios por ello. Entonces, hermanos, sin más voy a pedirle que vayamos a la palabra del Señor. Y quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, por favor. En el capítulo 2 vamos a hablar de algo muy importante, hermanos, que es muy importante. Créame que la experiencia de uno como pastor, yo entiendo al hermano sin que él me diga nada, no es fácil. La familia, uno sufre y la familia sufre con uno, nuestros hijos, sus hijos de ellos. A veces usted está durmiendo, pero ellos andan visitando, y cuando están niños ellos andan con nosotros. Se sufre en el ministerio. A veces uno tiene que predicar la palabra o exhortar a alguien que sabemos que no es bueno lo que está haciendo, y uno es rechazado. Entonces no hay un ministerio tan sufrido como el pastorado, porque el evangelista dice usted, bueno, sufre porque anda en las misiones y todo, pero él pega y corre, ¿no? ¿Verdad? Pega y corre. Uno tiene que lidiar, hermanos. Entonces, amen a su pastor, ayúdenle, apóyenlo. No es fácil, pero con Dios todo es posible. Entonces, capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a hablar de una iglesia, hermanos. Y vamos a estar aquí. Estoy un poco ronca, pero Dios me va a ayudar. Vamos a estar desde el 1 al 5. Vamos a leer todos juntos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Padre, te damos gracias por tu palabra que es bendita, Señor, por todos los siglos. Te ruego, Señor, que tú fluyas a través de mi vida. Úsame, Señor, para ser bendición a esta congregación, Padre. Es tu palabra, Señor, respáldala por amor a tu nombre. Padre Santo, que podamos ser buena tierra, Señor, que tú hables a nuestro corazón, Padre, y que esta palabra, Señor, dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno en el corazón, Señor. Ayúdanos a recibirla con un corazón dispuesto y abierto a lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Usa mi vida, te lo ruego. Sin ti nada soy, Señor. Hazme a un lado y sé tú que fluyas a través, Señor, de este micrófono, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En tus manos pongo mi vida y gracias te doy en Cristo Jesús. Y todo podemos decir amén. Tome su lugar, hermano. Hermanos, la vida cristiana es como una carrera de maratón donde muchos participan. Muchos participan y cuando se da la orden de salida, pues todos salen corriendo en la mente llevan puesto el premio, ¿verdad? Llegar a la meta. Pero alguno de entre ellos va avanzando, pero pasa el tiempo, va jadeando ya y siente que ya no puede, ¿no? Entonces, si pasa por un parque, toma la decisión de ponerse a descansar un momento y se sale de la carrera y quedarse dormido, hermanos.
Eso es terrible para lo que está. Así, hermanos, pasa con muchos de nosotros los cristianos. Emprendemos esta carrera y a mitad del camino nos desanimamos, hermanos queridos, porque a esta persona se le olvidó algo bien importante, se le olvidó el premio que iban a dar a aquellos que ganaran. Él se olvidó de eso. Se le olvidó, hermanos, obtener ese premio. Y si nosotros, hermanos, en la vida somos como ese corredor, muchas veces empezamos la vida cristiana y no puedo mentir en esto, de que cada uno de nosotros al iniciar la vida cristiana empezamos con mucho entusiasmo. Hermanos, a todos le hablamos del amor del Señor. A todos queremos hablarles. Hay un gozo que se manifiesta de la salvación. Sentimos que amamos a todos. Sentimos que podemos hablarle a la gente de la salvación. Créame que para mí era una cosa impresionante como allá en México uno siente la libertad de hablarle y no hay problema con nadie, no hay demandas de que uno le hable de la fe. Yo trabajé en el Hospital Regional de Veracruz 17 años como trabajadora social. Yo estudié ahí en la Universidad Femenina de Veracruz, Llave, y tuve la oportunidad y la bendición de trabajar allí, hermanos, y de hablarle a muchas personas. Créame que es un gozo. Yo pude ver cómo a veces había milagros de la gente que le hablaba y yo le decía a su familia, si hay una iglesia por aquí, vaya y ore por su familia. Yo no quiero ocupar mucho tiempo en hablar de esto, pero pude ser testigo de tantas cosas que han marcado mi corazón y mi vida, y cómo la gente me decía. Yo era muy tajante, era muy como, señorita, déjeme por favor ir a ver a mi familiar. No se puede, no se puede. Era yo muy así, muy enérgica para llevar las reglas. Pero desde que Cristo entró en mi corazón, hubo un cambio, hermano. Yo dejaba pasar a todos los que querían ver, porque tener un familiar enfermo es algo tremendo. Mi corazón cambió. Bueno, yo noté eso y podía yo hablarle a la gente. Hermanos, había un niño como de 12 años, gordito. Él tenía una leucemia linfoblástica. Mire, era impresionante. Él traía un relicario aquí. ¿Se acuerdan los que antes usaba la gente? Un como café que hacen una manda, ¿no? Cuando uno anda en la doctrina popular. Él traía eso y confiaba mucho en eso. Entonces, mire, hermano, el amor me llevó a hablarle a esa criatura. Yo iba ahí y pasaba tiempo con él y él me oía atento, hermano. Mire, la leucemia linfoblástica es que sangran ellos. Le voy a decir algo que ellos cuando comen les desangra su encía y la comida se mezcla con sangre y no pueden evitarlo, y eso lo comen. Para ellos es normal, para uno. Hermanos, Dios puso en mi corazón una compasión tan grande en mi corazón, que fui testigo, hermano, como ese niño, un día, hermanos, me llamaron que se había perdido. Y hablaron, trabajadora social, tú no traes al niño, ni recuerdo cómo se llama, hermano. Hace tantos años ya. Mire, no, y yo me preocupé y fui corriendo, bajé al servicio de pediatría, a su aislado donde él estaba. No lo encontraban, lo buscaron, ya lo buscamos por todos lados y no lo encontramos. Entonces yo fui, hermano, ¿dónde cree que ya estaba en su cuarto? Y le dije, mijo, ¿dónde estabas? ¿Dónde estaba, hermano?
atrás de la cuna grandota que tenía un respaldo así, estaba orando, hermanos. Estaba orando escondido allí. Ya no traía el relicario, hermanos. Y su mamá me dijo, desde que usted habló con él, le entró una fe, dice, y dijo, porque yo le hablé de las imágenes, que eso no era, que él podía orarle a Dios sin necesidad de tener ninguna imagen para pedirle su sanidad. Hermanos, como dice la hermana, a uno le duele pensar que alguien muere y que nunca fueron salvos. ¿A dónde estará su alma? ¿Dónde? Cuando muere un familiar que son necios, ¿a dónde va su alma? Y ese muchachito, hermanos, fue salvo. Se lo llevaron a México en el 85, fíjese ya, en el año 85 a ellos les tocó el temblor ese impresionante que hubo en México. Hermanos, y su mamá me llamaba. Y cuando me llamó, ella me explicó que en el temblor no les pasó nada. Los trasladaron a otro porque el hospital se cayó completamente. Él quedó ileso. Pero cuando él murió, no sanó. Y me dolió cuando su mamá me avisó que había muerto. Y me dijo, él dice que la miró en un sueño. Porque me agarró tanto amor y yo a él. Yo cuando salía del trabajo, iba a su aislado y yo hablaba con él. Le presenté a mi esposo, le presenté a mi hermano. Mire, hermano, cuando uno está en el primer amor, uno no ve nada, uno tiene fe de hablarle a la gente. Y yo sé que un día cuando estemos, yo me voy a encontrar con él, porque tengo la convicción que él fue salvo, hermanos. Y eso hacemos en el primer amor. Le hablamos a toda la gente de lo que es el Señor Jesús. Hablamos que Dios puede hacer muchas cosas, hermano, pero llega un momento en que empezamos a extraviarnos como ese corredor, hermanos. Empezamos a decaer en la fe. Fíjese, vemos aquí esta exhortación que el mismo Señor Jesucristo le está haciendo a la iglesia de Éfeso en el primer siglo. Lo vemos, dice, yo conozco tus obras. Y ponga atención a esto. Yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ellos no soportaban el pecado, hermanos. Fíjese. Si alguien llegaba ahí y tenía pecado, váyanse. Eso. Ellos no soportaban a una persona que estuviera ahí, que anduviera en pecado. Dice, y que no soportas a los malos. Eso dice, y los has. Mire, y también dice, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son. Fíjese, los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente, o sea, has trabajado duro por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero le dice el Señor, tengo contra ti una cosa. Como al joven rico. Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Los mandamientos, lo he hecho desde mi juventud. Te falta una cosa. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Muchos decimos, has perdido tu primer amor. La Biblia no dice, lo has perdido, lo has dejado. Eso quiere decir, voluntariamente te has apartado de tu fervor. Ya no tienes amor para hacer lo que haces. El Señor le dice, recuerda de dónde has caído. Y le da un mandamiento, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y añade, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hermanos, el candelero es algo que alumbra, ¿no? El candelero se usa para alumbrar. Quiere decir que iba a quitar el candelero. Hay iglesias en las que ya la presencia de Dios no se siente. Hay iglesias donde ya no son luz en este mundo. No deje
eso pase en esta iglesia. Miren, la iglesia de Éfeso, en otras palabras, era una iglesia perseverante. Era una iglesia que predicaba el evangelio. Era una iglesia que fundaba congregaciones. Era una iglesia que daba testimonio de Cristo en medio de esa persecución, hermanos. Porque Éfeso era una iglesia que estaba en medio del pecado. Ahí donde adoraban a la diosa Diana. Ahí donde adoraban, hermanos, muchos ídolos. Pero eran una ciudad muy próspera. Ahí el apóstol Pablo fundó esta iglesia. Y esta iglesia fue un modelo de fe. Esta iglesia fue un modelo de perseverancia y de fidelidad al Señor. Esta iglesia se caracterizó por las buenas obras, porque aquí el Señor le está diciendo en el verso 3, dice, y has sufrido y has tenido paciencia, mire, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Hermanos, pero había dejado de tener amor a Dios. Podemos estar en esa situación, hermanos. Podemos nosotros caer en eso de hacer todo por el Señor, pero ya sin fervor. El hermano decía algo bien importante. Todo lo que hagamos, hagámoslo por amor. Cuando tú tienes problemas en tu matrimonio, piensa, porque no todos somos perfectos. Tu esposo puede tener fallas contra ti, mientras no sea que te golpee, porque eso sí no es. Pero si son desacuerdos, si son cosas que tú quieres ver en él o quieres corregir, trátalo bien, no te enojes, no le dejes de hablar. Porque a veces se dejan de hablar y pasan días, noches, sin que tú le hables a tu esposo, a tu hijo o a tu vecino, qué sé yo. No, hazlo como para Dios. No le llegues y le des de comer y come, trágatelo. ¿No? A veces nosotros nos desquitamos porque andamos así con nuestro enojo. Y la comida se la aventamos. Bueno, ¿y ahora qué te pasa? ¿Qué tienes? Nada. Pero estás manifestando que algo no está bien contigo porque lo estás tratando. O no le das de comer. Oh, dame de comer, pues sírvete. Ya está la comida hecha. Todo lo que hagas, no lo hagas para Él. Hazlo para Dios. Y eso te va a ayudar mucho. No pienses que lo hagas para Él. Hazlo para Dios. Te va a ayudar mucho a superar todas las inconformidades que tienes contra tu esposo. Hermanos, ¿qué significa dejar su primer amor? ¿Qué es eso? Sencillamente dejamos de experimentar el amor que tuvimos por el Señor Jesucristo, hermanos. Ya. Eso nos conduce a todos aquellos que cometemos ese pecado, porque es un pecado, hermanos. Eso nos conduce a la desobediencia. El Señor dice que el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En Juan 14, 21, fíjese. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuál es la expresión? Si quiere puede buscarlo y léalo, hermano. Ayúdeme a leerlo. Juan 14:1, ¿qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, es una promesa gloriosa. Porque a veces no vemos las bendiciones del Señor, porque analiza tu vida, hermano. No es que sea un castigo, pero es una promesa la que el Señor dice. El que me ama. Esa es la gran prueba que el Señor nos pone a cada uno de sus hijos. Y le dijo a Pedro, Pedro, si me amas, haz esto. Y a nosotros nos dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y me manifestaré a él. Hermanos, es una promesa que Dios se va a manifestar. Porque en los Salmos el Señor dice,
el bien y la misericordia, el Salmo 23, me seguirán todos los días de mi vida. O sea, tú caminas y el bien y la misericordia viene detrás de ti. Viene detrás de ti. El bien y la misericordia me seguirán. El bien y la misericordia te siguen todos los días. Hermanos, hay grandes sorpresas, hay grandes bendiciones. Y a veces el Señor nos sorprende cuando nosotros, hermanos, vemos la respuesta de Dios, como la hermana testificaba. Es una maravillosa respuesta a lo que ella deseaba en su corazón. Estaba pidiendo algo que es la voluntad de Dios, que es la salvación de un alma, hermanos. Nosotros no podemos cometer ese pecado, hermanos, de hacer a un lado nuestro primer amor. Hacerlo a un lado y trabajar en forma mecánica para el Señor. Mire, muchos de los creyentes dejan ese amor, pero no es en una forma tajante, hermanos. Es en una forma gradual. Y a medida que uno deja la oración, uno deja la comunión con Dios, va uno experimentando un enfriamiento espiritual de tal manera, hermanos, que ya no sentimos el amor de Dios. Aunque Él no deja de amarnos, nosotros sí lo dejamos de amar. Muchos hacemos lo que hacemos, pero no lo hacemos porque estamos fervientes en el amor del Señor. Ya lo hacemos por costumbre, en forma mecánica, pero no tenemos ese fervor ya para servirle al Señor. ¿Qué pasa cuando dejamos nuestro primer amor, hermanos? La vida del cristiano llega a un decaimiento espiritual, se manifiesta de diferentes maneras. Mire lo que le voy a decir. Ya no hay pasión por las cosas de Dios. Ya no hay. Ya no hay aquel deseo de hablarle a las almas que hubo cuando nosotros recibimos y abrimos el corazón al Señor. Ya nos da igual, o sea, que el vecino, el hermano, tu hijo, nos da igual, ya no sentimos aquello. No hay el deleite en orar que antes existía. Ya no te interesa tener comunión con Dios. Ya no nos acercamos a la palabra. Ya no sentimos que Dios nos habla en la palabra. Escuchamos la predicación, pero ya no nos edifica, hermano. Estamos deseando y viendo el reloj. Ay, ¿a qué horas termina el pastor? Porque tengo que ver mi novela, porque tengo que ver esto, porque tengo que hacer aquello. Ay, otra más. ¿Cómo se tarda? Hermano, cuidado. Cuidado, hermanos. No hay nada más importante que oír la predicación, porque es ahí donde Dios te está hablando. Te está exhortando. Te está alimentando. Te está edificando, hermanos. Mire, el deseo ya de hacer todas esas cosas ya no las hay. Ya sentimos un decaimiento. Como dice la hermana, hizo la invitación a orar en la madrugada. No es fácil, hermanos. La vida cristiana no es fácil. Aleluya. Hacemos las cosas a nuestra manera. El obedecer a Dios es cosa de valientes. No dice la palabra del Señor que el reino de los cielos es de los valientes y solo los valientes lo arrebatan. Solo es valiente, hermano. Hacer las cosas a mi manera es muy fácil. Ay, es que yo creo, es que yo pienso. Pero hacer las cosas a la manera de Dios, eso es lo difícil, hermanos. Créame, para mí no es fácil. La vida cristiana no ha sido fácil. Porque tenemos todo el tiempo que estarnos negando nosotros mismos. Cuando alguien nos ofende, queremos darle para atrás. También tú, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pero el Señor dice, silencio. ¿No? Jesús nos ha dado ejemplo. Mire, cuando Pilato se admiró que Jesús no contestaba nada en su defensa. El silencio es un arma poderosa al enemigo. Cuando te están ofendiendo, cuando te están lastimando, calladita te ves más bonito. No es fácil. Cuando te pisan el callo y puedes decir, ¡ay, no! Hermanos, cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque todas estas cosas se empiezan a experimentar, hermano. Déjeme decirle que según nuestros gustos no escuchamos ya
algo que nos impacte. Andamos buscando en el YouTube, andamos buscando en Facebook, andamos buscando en las redes sociales. Ay, esto no. Pero ¿qué tal cuando llegamos a un chisme, cuando llegamos a algo? Uy, esto está impresionante. Ojalá que los varones de aquí no anden viendo a las mujeres que son muy hermosas, porque ahora ya no hay mujer fea, porque todos se arreglan. Hermanos, hasta nosotras las cristianas muchas veces queremos caer en eso. Es una tentación porque no es fácil. Mire qué tremendo que ahorita cualquier mujer ya se puede arreglar la cara, la nariz, la boca, puede arreglar todo. Hasta si naciste así recta como un árbol, te puedes hacer todas las curvas que tú quieres. Te quitas grasa de un lado y te ponen en otro. No, es impresionante eso. Ya queremos nosotros, hermanos. Ya queremos andar nosotros como anda el mundo. El Señor dice, no te conforméis a este siglo. Todo es moda. Nosotros queremos andar a la moda, ¿no? Pantalones rotos, vestidos cortos, vestidos encuerados. Mire, hermano. Tienes que agradar a tu Señor. Y tenemos que negarnos a nosotros mismos. Porque la vida cristiana no es fácil, hermano. Cuando no hay pasión por las cosas que hacemos, ya no hay pasión por buscar a Dios, ya no hay pasión. Mejor vamos a ver una película en lugar de hacer un devocional. ¿Por qué no pones a orar a tu familia un rato? ¿Por qué no, como dice el hermano, cuando el libro de Nehemías, era importante levantar los muros? Porque los muros están caídos, tienes que levantar el muro en tu hogar. El altar, ellos lo primero que hicieron, ¿qué fueron? ¿Qué reconstruyeron? ¿Por qué? Porque ahí se adora a Dios. En nuestros hogares ha decaído el altar a Dios. Hermanos, el templo es tu vida, es tu cuerpo. Estamos decaídos, no hay pasión por servir a los hermanos. Ay, mire, la hermana fulana está enferma. Hay que turnarnos, ¿no? Porque ella no puede hacer nada. Vamos a llevarle comida. Ay, no, ya tiene familia. Que se lo haga a su familia. ¿Por qué, hermanos? Dice que la iglesia apostólica todo lo tenían en común. Las cosas eran en común. Aquí no hacemos, no digo en esta iglesia, hermano. Todas las iglesias. Ya amamos mucho las cosas materiales. Esto es mío y nadie más. Déjame decirte que tu carro no es tuyo. Tu casa no es tuya. Todo es de Dios. Por la misericordia de Dios. Cuando tú tienes necesidad de una casa más grande, dile, Señor, tengo necesidad de una casa más grande. Pero si hay necesidad de abrigar a alguien, yo voy a dar hospedaje. ¿Qué tal? Ahorita la maldad ha crecido tanto que ya tenemos miedo a ver a quién metemos en nuestra casa. La verdad, hermano. ¿No dice la Biblia que la maldad refriaría el amor? ¿Cierto? Ya no dejamos que el amor fluya. ¿Por qué? Porque quién sabe qué mañas traerá esa persona. Hermanos, oremos a Dios, hermano. Este enfriamiento y este decaimiento existe mucho en las iglesias de hoy. Mucho. Ya no hay pasión por las cosas de Dios. Es más, como yo les decía anoche, fíjese, ahorita quieren más tener, ¿cómo se dice? Entretenimientos en las iglesias para atraer a la gente que hablarles de Dios y hacer discípulos. Eso que hace el hermano los martes es discipular, porque a la iglesia hay que discipularla, no hay que entretenerla. Quieren hacer eventos para los jóvenes. Ay, porque así vienen. Eso no es bíblico. Haz los discípulos. Enséñales la palabra. Pero queremos traer a veces hasta artistas, a veces hasta cantantes. Mire, déjeme decirle que eso paró en la iglesia.
Cuando yo entendí eso, Paro, a veces le daba a uno, a esa persona, por un entretenimiento, se puede decir, solo cantar. Nosotros llegamos a darle hasta $500, fíjese, lo que no nos daban a nosotros como pastores. Pero alguien nos hizo ver eso. Eso no es justo. Ustedes están aquí bregando con la congregación y todo. Hermanos, nos dijeron a mí y a mi esposo, ¿y ustedes le dan tanto dinero a esa persona por venir nada más a cantar y entretener a la iglesia? Nos hicieron pensar. Y es verdad, hermano. La iglesia necesita ser discipulada, no ser entretenida. Artistas cristianos, ¿qué es eso, hermanos? Tenemos que ver la palabra, hermanos. Pero encontramos en esta iglesia de Éfeso que ellos eran celosos, hermanos. Eran celosos de la gracia, hermanos. Y ellos, hermanos, hacían todo lo que hacían, pero sin amor, hermanos. Yo te pregunto, ¿has dejado tu primer amor? ¿Cómo estás tú? ¿Con qué motivación tú haces lo que haces? Cuando te dice el pastor, déjeme decirle que a mí, para estar aquí, yo lloré al Señor y yo había hecho una promesa a Dios, porque me han invitado. A mí me invitaron a predicar hasta en Chicago y yo dije que no. Me invitaron a predicar en Ogden, no. Y me invitaban a predicar, no. ¿Sabe por qué? Una responsabilidad. Y porque uno es cobarde. Porque uno va confiando en uno mismo. Ay, ¿qué tal si no les gusta? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Pero cuando yo le dije al Señor, voy a hacer lo que tú digas. Aleluya. Gloria a Dios. Yo le podía decir al siervo de Dios que no. Cuando yo oré, le dije, Señor, voy a ir por amor a ti. Pero respalda tu palabra. Voy a ir porque te amo. No es fácil, hermanos. Estar aquí no es fácil. Es una responsabilidad ante el Señor. Y yo te digo una cosa, ¿por qué sirves? ¿Por qué haces lo que haces? Cuando el siervo del Señor te dice, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, ¿por qué lo haces? A veces lo haces y lo haces inconforme. A veces lo haces y lo haces rezongando. Ay, ¿por qué me manda a mí? ¿Por qué no manda a fulano? ¿Por qué siempre yo? Cuidado, hermanos. Cuidado. Porque no es el siervo, es Dios, hermanos. Entonces, hermanos, ya no hay pasión por las cosas. Tú has dejado tu primer amor. Yo te pregunto, te hago unas preguntas, hermanos, que de verdad uno tiene que examinar su vida, cómo estamos. El salmista dice, tú me has examinado. Y David le dijo al Señor, examíname, oh Dios. No te examines tú nada más. Dile a Dios que te examine. Yo me he examinado a mí misma y digo, ay Señor, estas cosas que hay en mi vida, yo sé que no te agrada, porque a veces somos, mire, ahorita le voy a decir algo. Yo te voy a preguntar en ti, ¿has dejado tu primer amor? Piensa lo que te estoy diciendo. ¿Hay pasión en ti, hermanos, por conocer más y más de Dios? Esa debe de ser la primera motivación tú a leer la Biblia, conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Esta palabra nos enseña quién es Dios. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. El que desecha el Antiguo Testamento está muy equivocado, porque son profecías que en el Nuevo Testamento, hermanos, y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, te va a mostrar quién es Dios y cuál es su carácter. Aleluya. Antes, cuando uno pecaba, mire, muerte. ¿Sí o no, hermano? Hasta el siervo de Dios, mire, yo le voy a decir algo. Y Pablo lo dice en la Santa Cena. Que nosotros tengamos cuidado cuando participamos de ese santo sacramento. Porque muchos han dormido, o sea, muchos han muerto. La muerte es una disciplina prematura por desobediencia a Dios. Ahí tenemos a Moisés. Moisés era humilde, era manso,
todo lo que podía decir la Biblia para que nosotros conociéramos, pero solamente cometió una falta muy grave. Cuando el Señor le dijo, ve y háblale a la roca, él se enojó tanto con el pueblo de Dios. Ay, rebeldes y esto y el otro. Y llegó y golpeó la roca, hermanos. Y le dijo el Señor, por no haberme dado gloria ante mi pueblo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo le rogaría a Moisés? Hermanos, cuidado. La salvación, hermanos, no es por nuestras obras, pero se les ha olvidado que las recompensas que habla el Apocalipsis, el Señor dice que esas son las recompensas, porque dice el Señor, el que me ama guarda mis mandamientos, pero también Él dice que tenemos una herencia, hermanos, el reino de los cielos, la corona de la vida, a todo lo pondré sobre naciones. Hermano, en ti, hermanos, en ti está el deleite de participar en la Santa Cena con un corazón quebrantado, o lo haces ya por rutina. Hay que analizarse. ¿Sientes temor? ¿Te examinas para participar en eso, hermanos? En ti, en tu corazón, hermanos, hay entrega por servir al Señor y hacer todo para su gloria y evitar en ti el pecado de amarte a ti mismo o de amar al Señor. Tenemos que analizarnos, hermanos. No podemos nosotros. Mire lo que le dice el Señor a esta iglesia. Has dejado tu primer amor. Ese amor que te llevaba a hablarle a las almas de mí. Ese amor que te hacía perdonar al que te ofendía. Ese amor que te llevaba a trabajar por mí. Porque la iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba. Él dice el Señor, yo conozco tus obras. Hermanos, necesitamos volver a nuestro propósito. Esa era una queja que el Señor estaba haciendo. Contra ti tengo que has dejado tu primer amor, hermano. Has dejado de amarme, hermano. Y es Jesús quien trae esa expresión, hermano. Mire, aquí habla, dice, escribe al ángel. ¿Quién es ese? Escribe al ángel en la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. El ángel es el pastor de la iglesia. Él explica eso. Y las 7 que está diciendo aquí, las 7 estrellas, ¿qué eran? Las 7 iglesias. Él mismo lo explica, hermanos. Porque mire lo que dice. En esta carta que el Señor está diciéndole, y Él anda en medio, hermano, Él está aquí. Él anda en medio. Ahí dice, Él anda en medio de su iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús dirige esta carta al ángel de la iglesia. Jesús mismo anda en medio de las iglesias a las que le iba a mandar esa carta. El Señor anda aquí, hermanos. Cantábamos que Jesús, el de Galilea, ¿no? Anda por aquí, hermano. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 1:20. Por favor, ayúdeme a leer eso. Mire lo que dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Quiero que usted lo... A ver, María, por favor. Pero tengo unas pocas cosas. No, nada más el 20, hermano. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. ¿2:20? Sí. Ajá. O 2:20. No, 1:20, perdón. 1:20. El misterio de las 7 estrellas ¿Qué has visto? en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Fíjese, dice que Él se paseaba en medio. Entonces el Señor anda aquí, hermano. Los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Porque le dice, si no te arrepientes, entonces quitaré
tu candelero de su lugar. Le está hablando a la iglesia que la iglesia ya no iba a brillar. Hermanos, hay iglesias que han cerrado por cuestiones, y yo creo que es Dios. Hay una iglesia allá en Logan, ¿verdad, María? Que se la regalaron al pastor. La de Alfredo. Esa iglesia, hermanos, la cerraron. Ya no había gente. El pastor se fue. Conflictos internos. Y al final terminó. Ahora hay una obra hispana ahí que está brillando. Volvámonos a Dios, iglesia. El Señor pone énfasis en esto. El Señor Jesús dice aquí, y Juan lo entendió, hermanos. El Señor habla, hermanos. Él dice, yo a la iglesia, parafraseando, dice, yo he evaluado tu vida, tu conducta, y estas son mis palabras en base al conocimiento. Mire, vamos a ir a Ezequiel, hermanos. Ahí dice algo impresionante, mire. Hermanos, dice él, aquí dice, yo conozco tus obras. Mire, el Señor conoce todo, todo. Quiero decirte, un poquito me espera. Si usted lee este libro, este capítulo, y cuando le está hablando a las 7 iglesias, usted ve en todas que el Señor dice, yo conozco tus obras. 2 cosas. A la iglesia de Éfeso le dice, yo conozco tus obras. Le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras. Dice, vea su Biblia. En el verso 9 yo le voy a ir diciendo, yo conozco tus obras. La iglesia de Esmirna. Luego va al 12, en verso 12 dice, y escribe el ángel de la iglesia y dile a la iglesia de Pérgamo. Pero dice el verso 13, yo conozco tus obras, la iglesia de Pérgamo. Y luego le dice aquí, arrepiéntete en el verso 16. Y luego le dice a la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras, en el verso 19. Y el 21 le dice, arrepiéntanse. Y luego así vemos, yo conozco tus obras. Mira, hermano, el Señor te conoce. El Señor te conoce íntimamente. El Señor sabe lo que tú haces donde el pastor no te ve. El Señor sabe lo que tú ves en tu casa, en la televisión, en la computadora. El Señor sabe cómo te portas en tu hogar. El Señor sabe cómo vives tu vida cristiana. Yo conozco todas las cosas, dice el Señor. Entonces, cuando un día, como dice Pablo, es necesario que nosotros, hermanos, dice Pablo, es necesario. Vamos a ser evaluados, porque en Corintios dice que tengamos, eso va a ser impresionante, hermano. Al tribunal de Cristo, no para cuestionar nuestra salvación. Los impíos no van a estar en ese tribunal, pero va a ser una evaluación de tu vida. Dice Pablo, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, hermanos, para que rindamos cuentas según lo que hayan hecho estando en este cuerpo, ora bueno, ora malo. Si tú obedeciste en las cosas, vas a recibir recompensa. Yo no sé si el pastor le ha hablado de eso, hermanos, que no vamos a comparecer. Para comparecer a un tribunal, ¿qué quiere decir? Un tribunal es un lugar alto donde te van a juzgar. ¿Quién nos va a juzgar? Cristo. Nos va a pedir cuentas de esta salvación que Él nos ha dado, porque no ha sido fácil. Él derramó en esa cruz hasta la última gota de su sangre, por amor a ti, por amor a mí. Él dio su vida en rescate no por todos. Dice que no por todos, es por muchos, porque no todos lo reciben en su corazón. Así como ahora es nuestro abogado, un día va a ser nuestro juez. Compareceremos ante ese tribunal y vamos a dar cuenta según lo que hayamos hecho. Están en ese cuerpo, ahora bueno, ahora malo. Hermano, vamos
a rendir cuentas hasta de nuestros pensamientos, del tiempo, cómo lo invertimos. Gloria a Dios. Vamos a rendir cuentas de lo que te estoy hablando, de tus motivaciones, por lo que tú haces, lo que haces por el Señor. ¿Por qué eres diácono? Porque predicas, porque tocas instrumentos. Analízate si lo estás haciendo para la gloria de Dios o para tu gloria o para de que digan, uy, yo soy esto, yo soy el otro. Aleluya. Hasta nosotros como pastores. Porque hay pastores que para hablar con ellos hay que hacer cita. De veras. Un día yo le hablé a un pastor para dar recomendación de alguien que se había ido de la iglesia y no era buen miembro. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, ¿sabe qué? Yo no puedo hablar con usted. Para hablar conmigo tiene que hacer cita y yo no estoy acostumbrado a hablar con la congregación. Hágame el bendito favor. Yo dije, está bien, hermano, muchas gracias, pero yo no sé de quién es siervo. Porque el pastor es 24/7. Pastorado es 24/7, hermanos. Porque estamos sirviendo no a ustedes, al Rey de Reyes. Al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y por amor a Él, les servimos a ustedes. Pero el servicio que yo le hago a ustedes es a Él primero. 24/7. Hermanos, dice, yo conozco. ¿Con qué motivación haces lo que haces? ¿Con qué motivación haces lo que tú estás haciendo en la iglesia, hermanos? Vamos ahora sí a ver a Ezequiel 8, del 6 al 12. Gloria a Dios. ¿Puede ayudarme, María, Ezequiel? Ya lo tengo aquí, pero quiero que ustedes lo lean para que... Ajá, 8. 8, vamos a estar en el 8 del 6 al 12, por favor. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuelve aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cabe en la pared. Cabe en la pared, o sea, cabe es escarbar. Cabe en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, o cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Miren todas las... Lea usted el libro de Ezequiel. En estos capítulos, hermanos, eran cosas abominables. Y mire quién lo hacía. Los que llevaban, los que guiaban, los que enseñaban al pueblo. Mire todo lo que hacían. Y ellos decían, no, Jehová no nos ve. Adoraban todo. Mire, reptiles, abominaciones. ¿Y qué dice el Señor? Le dice a Ezequiel, ve todo lo que están haciendo los que son los sacerdotes, los que dirigen espiritualmente al pueblo de Israel. Así a veces nosotros. ¿Quién sabe si muchas veces en las iglesias hay alguien que está aquí ministrando adelante, que está en la alabanza, que está predicando y está adicto a la pornografía?
está viendo cosas abominables, está profanando el templo, hermano, porque eso te conlleva a ti a ofender a Dios, porque tú eres el templo. Estás permitiendo que entren demonios a tu templo que te van a gobernar y a llevar a una vida, hermano, de pecado. Estamos en un tiempo, hermanos, terrible. Ya no sabemos quién y qué hace. Pero están aquí en la iglesia y están dirigiendo al pueblo. Hermanos, cuidado, porque Dios todo lo ve. Él todo lo sabe. Él sabe con qué motivación haces lo que haces. Él sabe tus pensamientos. Él conoce tu corazón. Él sabe todas las cosas. Y cuando comparezcamos a ese tribunal, vamos a dar cuenta con qué motivación haces lo que haces. No todo lo que haces es dirigido por el Señor. Tu tiempo, cómo lo empleas. Vas a dar cuenta de todo, hermano. No tú, yo y todos. No importa si es el pastor, él va a dar cuenta de todos. Y si es malo lo que hemos hecho, pues el Señor, ¿qué no va a hacer con nosotros? No, el salvo no va a comparecer al trono blanco. Ahí van a estar los impíos. Nosotros vamos a comparecer ante Jesús. Y daremos cuenta, hermano. Pero dice, yo conozco tus obras. Yo mismo, Jesús conoce todo, hermano. Y esa es la queja de él contra la iglesia. El decaimiento espiritual, su frialdad espiritual. El Señor dice, tú estás haciendo algo que yo no apruebo. Esa frialdad a mí me deshonra tal actitud que ya no lo soporto. Así le digo al pueblo de Israel, ¿sabes? Dice, yo ya no quiero más sacrificio. Me traen lo peor. Me traen, el Señor quería que todo fuera perfecto, que las ovejas y todo. Pero ellos llegaron a un momento en que le daban lo peor, los animales defectuosos y todo. Y el Señor dijo, yo ya no quiero más ofrenda. Ya aborrezco sus ofrendas. Así en el libro de Malaquías. Por eso muchas veces el Señor no se siente en la alabanza, porque hay pecado oculto en los ministros, en los que sirven. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo aborrezco tu alabanza. Es dura esta palabra, hermanos. Pero dice el Señor, yo lo aborrezco. Porque muchas veces estamos haciendo lo que hacemos y en el corazón hay odio, hay rencor, hay orgullo, hay soberbia. Cuando el Señor, y hemos cantado, que al humilde lo mira de cerca, pero al orgulloso lo ve de lejos. Él da gracia al humilde. Sé humilde, hermana, hermano. Sé humilde con tus hermanos, sé humilde con tus vecinos, con tu pastor, sé humilde con los que vienen aquí. Ámalos de corazón, sírveles de corazón como para Él. El hermano lo acaba de decir, todo lo que hagas, hazlo como para Él, porque de Él viene la recompensa. Él habla de recompensa, fíjese bien. Entonces, hermanos, si este es tu caso, yo quiero decirte, confiésale al Señor, porque es un pecado, hermanos. Es un pecado, ya ver. Yo me examino, ahorita no estoy como pastora y todo, porque el mismo pastorado nos lleva a estar constantemente alimentándonos para la predicación, para darle a la iglesia en la oración, fluimos. Pero ya ahorita que no estoy en el ministerio, hermano, yo tengo que esforzarme en la oración, tengo que esforzarme, porque a mí ya nadie me ve, yo ya no enseño a nadie, pero hay alguien que me está mirando. Hay alguien que me está mirando y eso se siente, hermano. Porque ya empezamos a sentir el desamor a la gente. Ya no tenemos la paciencia para soportar las malcriadeces de nuestros hijos. Ya no podemos, ya no, porque ya estamos vacíos de Dios. Aleluya. ¿En cuántos está el amor de Cristo? Aleluya. Tiene que estar en tu corazón. Porque el Señor dice que cuando tú recibiste el Espíritu Santo, el amor del Señor se derramó en tu corazón. ¿Sabes que el amar es una decisión? No es que, voy a orar a Dios para que me dé amor para esa persona, porque me ha hecho tanto. No, ámala. El amor ya está en ti, déjalo fluir. Déjalo fluir, ora por esa persona.
Hermanos, si el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, imagínense. Aquel que es tu enemigo, aquel que te hace mal, tienes que orar por él y amarlo. Y la oración te sana. La oración, como es una conexión con el Señor, Él te va llenando de su gracia para que puedas amarlo, para que puedas perdonarlo, para que puedas tener paz con Él. En tus fuerzas no lo vas a lograr. Hermanos, si este es tu caso, confiésale al Señor, pídele perdón, hermanos, para que limpie tu corazón y te dé fe, para que tengas una restauración en esa plenitud del amor del Señor en tu interior, hermanos. El Señor no aprueba, no tolera, no acepta que alguien haya dejado su primer amor. Es una reprensión. Mire lo que le dice aquí. Usted va a leer y va a encontrar lo que le dice a la iglesia más adelante. Por cuanto eres frío, no eres frío, ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. A los tibios, el Señor no los tolera. O frío o caliente, no término medio. O somos o no somos. Hermanos, imagínate que es un vómito. Y uno, pues ese los va a vomitar el Señor. Es terrible eso, hermano. Es terrible. Pero yo te digo una cosa, hermanos. La iglesia, el Señor no tolera la tibieza. Él mismo lo está diciendo. Por cuanto no eres frío ni caliente, te voy a vomitar. Hermanos queridos, nosotros también podemos recibir esta reprensión. El Señor busca que la iglesia esté consciente de su necesidad. Él desea que lo amemos. Él desea que lo amemos como dice en su palabra. Yo, como les dije ayer, yo tengo que orar y decirle: Señor, ayúdame a amarte como tú quieres que te ame. No como yo pienso que debo amarte, sino aquí, si usted quiere encontrar en Marcos 12, hermanos, mire cómo debemos amar al Señor. Marcos 12, verso 30-31. Ahí nos dice cómo debemos amar a nuestro Señor, hermano. Mire. Por favor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién me ayuda? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es, Nada más, a ver, el 31. El segundo es semejante a este. Ajá. y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El que ama ha cumplido la ley, hermanos. Y sabe una cosa, nosotros tenemos que ser perfeccionados en el amor. El amor es gradual. Según tú vayas conociendo al Señor, te va llenando del amor, hermanos. Y ya brota, fluye, te da la gracia. Porque dice aquí, el Señor quiere que nosotros lo amemos con toda nuestra mente, hermano, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. O sea, que en tu pensamiento el Señor siempre esté, que en tu alma no esté llena de rencor ni resentimiento, porque el Señor no va a habitar, no va a haber amor de Dios si tú tienes que vaciarte de ti mismo. Tu alma tiene que ser vaciada para ser llenada. A ver, llena una copa que está llena, ¿verdad que no se puede? Tienes que vaciarte de ti mismo para que el Señor pueda llenar tu corazón, para que el Señor ocupe tus pensamientos. Satúrate de la palabra de Dios, que la palabra, dice el Señor, abunde en tu corazón. Porque Él dice que de la abundancia del corazón habla tu boca. ¿De qué hablas tú? ¿De qué hablas en tu trabajo? ¿De qué hablas con tu vecino? ¿De qué hablas? Yo enfado a la gente y hasta a mis hijas. ¿Ya vas a empezar a amar? Luego mi hermana me habla y me dice: Mari, dijo, ay, qué bueno que me hablaste porque ya se me está pegando la lengua al paladar, no tengo con quién hablar y yo sé que contigo puedo hablar de todo, aunque no me tiene paciencia tampoco. Yo le digo: mira, fíjate que esto, que el otro, ¿sabes qué, Mari? Luego te marco. Hermano, no quieren oír. Nadie te puede entender. Hay una hermanita que me habla y le digo: ya le estoy predicando, hermana, ni modo.
Dice, no, le voy a poner el altavoz porque yo la extraño a usted. Porque cuando estaba aquí siempre nos estaba exhortando. Le dije, ay, qué bueno. Le dije, pero no se aleje mucho porque el altavoz si lo pone luego se va a andar por allá, ¿verdad? Y luego, oh, ya no la oigo, hermana. Aquí está, ya la oigo por allá. Hermanos, ¿de qué hablamos? Vuelve el primer amor. Volvamos a nuestro primer amor. El Señor nos recomienda, recuerda de dónde has caído. Recuerda tú lo que hacías antes cuando fuiste salvo. Recuerda cómo era tu vida, cómo estaba tu corazón cerca del Señor. La paz que experimentaba, la paz que había en tu vida. Aquella paz que no la da el mundo, no la da la riqueza, sino solo el Señor. La fortaleza que tú tenías para enfrentar cualquier problema. No te hacía mella nada, hermana, hermano. Él recomienda eso. Recuerda. Dos cosas. Y cuando tú recuerdes, arrepiéntete. Hermanos, a veces estamos orando y vienen pensamientos de nuestra vida pasada, como lo que soñaba la hermana. Y me voy a permitir a decirle algo con el permiso del pastor. Yo tuve una vez un sueño. Todavía me dan otros minutos para poderles. O ya se quieren ir, pues. Mire, yo tuve un sueño. Y en nuestra casa viví yo en El Paso. No teníamos escaleras. Y yo soñé. No, como dice ella, no fue un sueño. Lo único que yo vi fue que mi hija caía de unas escaleras. Pero Dios me dio discernimiento. Yo dije, Señor, empecé a orar. Yo le recomiendo a la hermana que ore por su nieto. Porque puede ser que algo le está avisando el Señor que va a ocurrir. Para que no ocurra. Yo vi a mi hija, que era la única que yo tenía que caer de unas escaleras. Pero yo empecé a orar, Señor, ¿qué es eso? Y Señor, ¿qué es eso? Porque cuando está uno en el primer amor, hermano, ay, guau, hermano. Entonces, fue mi prima de California a invitarme a su casa. Y eran apartamentos de escaleras de mármol. Pero yo siempre orando. En el tercer piso, hermano, una vez oigo un grito porque me invitó y estuvimos unas vacaciones con ellas. Y había una nena que era su prima y estaba celosa porque a mi hija le estaban dando mucha atención y a ella no. Hermanos, la empujó desde el tercer piso, mi hija se vino rodando. Con unas escaleras de esas que tienen en la pared así parecidas, esas piedras, así. Cuando llegó yo nada más oré y dije, Señor, ten misericordia. Cuando fui, mi hija no tenía ni un rasguño, hermano. Pero eso me lo avisó el Señor. Hay cosas increíbles que uno recibe del Señor, hermanos, cuando uno ora a Dios. Son experiencias maravillosas. El Señor me avisó por visión cuando yo estaba dormida que mi madre iba a morir en la última visita que yo hice. Cuando a mí me avisaron que mi mamá estaba enferma, yo me acordé de eso y le dije a mi hermana, mira, yo ese sueño lo soñé en noviembre, diciembre, en enero murió. Yo le mandé un texto a mi hermana, por favor, ¿dónde estás? Mira, soñé esto. Yo vi a mi mamá en un ataúd, nada más eso. Cuando me avisaron en noviembre que estaba enferma, yo me acordé de eso. Digo, Señor, solo te pido. Y empecé a orar, Señor, dame fortaleza a mí y dale fortaleza a mis hermanos. Si es que te vas a llevar a mi madre, por favor. Lo único que te pido. Mire, hermano, cuando en ese viaje mi madre murió, todos estuvimos fortalecidos. Y ella sufrió mucho. Pero todos hablamos y acordamos, no vamos a orar, no vamos a llorar, vamos a pedirle a Dios que haga su voluntad porque ella está sufriendo. Y yo empecé a ministrar a mi madre y le dije, no tengas miedo de morir, mamá. Tú vas a ir a un lugar hermoso, a un lugar de descanso. Y solo ora a Dios que tenga misericordia. Y empezó a orar ahí en el hospital a los gritos, Señor, ten misericordia. Yo estoy segura que mi madre se fue con el Señor, hermano. Pero esas experiencias son maravillosas. Porque el Señor está vivo, está contigo. Él te avisa de las cosas. Él es maravilloso, hermanos. Yo te digo, vuelve a tu primer amor. Vuelve a deleitarte en la oración. Vuelve a deleitarte en la lectura de la palabra. Y cuando agarres esa Biblia, dile, Señor, háblame. Háblame. Y cuando de repente ya tú empiezas a llorar porque es como que si alguien te estuviera hablando en vivo. Hermano, es maravilloso.
Yo no puedo hablar más de cosas que solo el amor que el Señor ha mostrado a mi vida. Y esas experiencias maravillosas que el Señor me ha dado. Que estoy en su presencia, hermano, y es la verdad. Hermanos, volvamos a nuestro primer amor. Busquemos a Dios de corazón. Arrepintámonos de haber dejado nuestro primer amor y volvámonos a Él. Recordemos las cosas que hacíamos y digámosle al Señor en esta tarde: perdóname, Señor, porque yo he hecho eso. Ya no me deleito en cantar, ya no me deleito en lo que hago, ya no puedo orar. Díselo al Señor. El Señor le está dando la pauta a la iglesia de Éfeso, hermanos. Arrepintámonos, hermanos. Arrepintámonos de ese pecado. Porque sabe que tú puedes hacer muchas cosas, pero no estamos haciéndolo en agrado al Señor. Miren lo que hacían estos sacerdotes. Y le dice a Ezequiel: ya has visto, hijo del hombre, lo que estos están haciendo en mi casa. Pero a la gente se mostraban como si ellos fueran espirituales. Y detrás creían que el Señor no los sabía, que el Señor ya los había abandonado. Y se dedicaron a hacer abominaciones dentro del templo, hermanos. Tú eres el templo. Cuida lo que veas, cuida donde vayas, cuida lo que hablas, cuida lo que ves. Porque ya no hay templo, hermanos. Esta es la casa de Dios donde se manifiesta el Señor, donde nos congregamos, pero la casa y el templo eres tú. Dice el Señor que cuidemos ese templo, hermanos, porque el que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Entonces, recuerda de dónde has caído, hermano. Hagamos las obras que hacíamos, llevemos una vida de oración, leamos la Biblia, testifiquemos a las personas, hermanos. ¿Quieres en esta tarde decirle al Señor: perdóname? Yo que tú vendría corriendo al altar y le diría: Señor, perdóname, ya no me deleito en las cosas. Seamos sinceros, hermanos. No tengas miedo al que dirán. Dios te va a sanar aquí. Dios puede poner ese fervor en tu corazón hoy, en esta tarde. Por eso Dios me ha dado esta palabra para ti, porque Él quiere hacerlo como la iglesia de Éfeso. El Señor le mandó esa carta y le dijo: dile al ángel de la iglesia. Y a la iglesia le está diciendo: yo conozco tus obras. Has hecho esto y lo has hecho con fervor, pero has perdido, has dejado aquel fervor. ¿Por qué? Porque has dejado tu primer amor. ¿Quieres pasar en esta tarde, hermano, a decirle al Señor realmente que deseas nuevamente ese fervor, ese deleite, ese amor por las almas? Vamos en esta tarde a decirle al Señor, hermano: mira esta iglesia de Éfeso. Y al último le dice, mire lo que le dice: hay una recompensa que te espera, hermano. Mantente en la fe, porque dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hermano, la recompensa que te espera si te mantienes perseverante para llegar a la vida eterna, Dios te va a coronar, hermano. Esa vida eterna que no se acaba, esa vida eterna que comienza aquí cuando tú le entregas tu corazón y tu voluntad al Señor, hermano. Empieza la vida eterna, pero hay que disfrutarla. Tenemos que llegar al fin, hermano, para que podamos disfrutar esa vida que el Señor y ese lugar que el Señor ha ido a preparar para cada uno de nosotros. ¿Quieres venir en esta tarde? ¿Quieres venir y pasar aquí y humillarte ante el Señor, hermanos? Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Lo diría que yo danzaría